todos, bienvenidos al personaje de la semana, como siempre, todos los domingos, tratando interesantes temas del acontecer nacional. Para esta oportunidad, y debido a que es un tema que ha estado latente durante muchísimos días, diría yo, semanas y meses, nos referimos al tema del salario mínimo. Para tal efecto, nos acompaña en la mañana de hoy nuestro personaje de la semana, el señor Gaspar García de Paredes, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada CONEP. Buenos días. Buenos días, Irene, y buenos días a tus radioescuchas. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación antes que nada. Vamos a entrar en materia. Ya prácticamente lo que le correspondía a las partes involucradas, llámese empresarial, llámese grupo de trabajadores, ya cumplió su papel. Ahora esto está en manos del gobierno nacional, tengo entendido, ¿no es así? Es correcto. Ok. ¿Qué esperan ustedes luego de tanta información que se ha proporcionado en torno a este tema? Una solicitud que habían hecho los trabajadores, específicamente vamos a hablar del CONATO, de 650 balboas como salario mínimo, versus la propuesta de ustedes, creo que de 3% hasta el 15%, ¿es así? Es correcto. Ok. ¿Qué esperan ustedes que el gobierno, qué política adopte frente a una situación como esta? Bueno, yo creo que vale la pena tal vez hacer un recuento de lo que ha transcurrido en estos meses desde que estamos trabajando en la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Primero, nosotros hemos enfocado durante todo este tiempo, y no ha sido sino hasta las últimas semanas en donde hemos tratado de poner una posición o construir una propuesta basado en el resultado del trabajo que hizo la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Debemos entender de que esto no es una negociación con una dinámica de regateo ni nada por el estilo. La Comisión Nacional del Salario Mínimo tiene un mandato de hacer un análisis de la realidad de la economía del país en 17 actividades que se tipifican para que se sentencie el salario mínimo o se revise el salario mínimo de ellas dentro del marco y del trabajo de la Comisión Nacional del Salario Mínimo. Se analizan entonces cifras que provienen de la Contraloría General de la República por economistas de la Contraloría, del MEF, de CONATO y de CONEP. Esas cifras entonces se trabajan para hacer reportes al Pleno de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, quienes deben atender esas exposiciones y esas presentaciones para nutrirse de esa información y basado en ella entonces construir propuestas de revisión con los casos en que se amerite, que se apeguen a esa realidad, porque sería muy peligroso que incurriéramos en prácticas subjetivas de estar dictando salarios que no son cónsonos o consecuentes con la realidad de las distintas actividades o de las distintas regiones del país. Entonces, eso se dio en las primeras 6 reuniones de la comisión, si se quiere ver ese reportaje de las cifras económicas, y luego a partir de la 7ª reunión deberíamos haber empezado a construir propuestas o a juntos aterrizar ideas y posibles sugerencias respecto a las distintas actividades y las distintas regiones. Lamentablemente eso no se dio, ¿no? Y yo creo que todos tenemos responsabilidad en el resultado de que no hayamos podido construir una propuesta de CONATO, de consenso. Ciertamente CONATO tuvo su posición y su actitud frente a las negociaciones. Ellos saben por qué adoptaron la política que adoptaron y pues tienen que vivir con las consecuencias de lo que hicieron, para bien o para mal. Pudiera resultarles de acuerdo a sus objetivos como pudiera no. Nosotros no estábamos en esto en una posición de sacarle ventaja a nadie. Nosotros estábamos en una posición de presentarle al país una propuesta responsable, viendo que el tiempo se agotaba y que el discurso incluso del gobierno iba por sendas que no iban a ser consecuentes con que lográramos un consenso, y que además introducía algunos elementos sobre los cuales es imposible sentenciar salario mínimo.
como son los oficios, por ejemplo, y planteaban que si un conserje y que si estaba en un edificio de tantos pisos o en tal barrio, o que si una masajista, o yo no sé, distintos oficios como tales. Para ese tipo de realidad, o sea, para un oficio no hay una metodología, no existe en el mundo, no es un tema de Panamá, no existe en el mundo una metodología que permita medir la contribución de ningún oficio a la generación de Producto Interno Bruto. No hay cómo medir su desempeño económico y se circunscribiría a un ejercicio meramente subjetivo. Es mi opinión que a tales oficios hay que subirle o no. Entonces, nosotros no abogamos ni podemos avalar una posición que no parte de información verificable, sustentable y objetiva para poder sentenciar salarios mínimos, y para oficios no admitimos esa posibilidad. Evidentemente, CONATO tampoco vio positivamente esa propuesta del gobierno porque pues ese precisamente es parte de la materia que se trabaja en las convenciones colectivas, y sospecho que CONATO con buen tino habría dicho, entonces las convenciones colectivas van a quedar para discutir la fiesta de Navidad y cosas superfluas, y entonces cómo vamos a poder negociar con la empresa condiciones y metas de gestión y otros temas que deberían de negociarse entre las empresas y sus colaboradores a fin de mejorar el desempeño de las empresas para bien de todos los que en ella participan. Entonces me parece que ellos responsablemente tampoco vieron positiva esa petición del gobierno o esa aspiración del gobierno. O sea, o sea que la propuesta de ustedes hasta un 15% para ustedes es lo que realmente está pasando en Panamá versus el costo de vida panameño. Bueno, te explico. La otra posición que el gobierno trajo es que hay sectores que les va mejor que otros y que esos sectores deberían poder pagar más. Y nosotros, siendo responsables de atender cualquier observación, nos dimos a la tarea de evaluarlo, y en efecto encontramos que dentro de las 17 asignaciones de salario mínimo que están vigentes todavía al día de hoy, habían algunas partidas que permitían desdoblarse. Es decir, había por ejemplo un renglón donde se incluía casinos, discotecas, gimnasios, spas y otra serie de actividades económicas, y nosotros aceptamos que era factible ponerlas de manera singular en un renglón cada una y diferenciar su salario de acuerdo a la realidad que vive. Nuestra propuesta atiende la realidad y el desempeño económico de las distintas actividades. Comprendo de que eso no es lo que tú me estás preguntando, que si el costo de la vida es tal. Y es que ahí es donde parte la situación. Mira, y debemos preguntarnos por qué no podemos cubrir el costo de la vida y si creemos que el salario mínimo es la solución para eso. Porque te lo planteo muy sencillo, o sea, en esta emisora, por ejemplo, tú puedes decir, yo voy a cobrar las cuñas a $15, simplemente porque tengo gastos que cubrir, y con $15 me va a rendir para hacer mejor infraestructura, estudios más bonitos, lo que fuera que tú quieras hacer con ese dinero. Pero si nadie te paga esos $15, nunca vas a tener ese ingreso. Entonces, eso es lo que puede ocurrir al decir, yo voy a poner un salario mínimo de $650. Si esa persona nadie la contrata por $650, esa persona va a tener que ver cómo resuelve su vida. Y lo que ocurre es que esa gente va a trabajar al sector informal. Es decir, se convierten en personas que andan por ahí camaroneando o buscando a ver cómo resuelven su situación. No tienen ningún nivel de prestaciones ni nadie que ampare por ellos, no tienen cobertura de seguro social, tampoco son contribuyentes, tampoco, o sea, participan en un estado de zozobra, si se quiere, no son sujetos de crédito porque no tienen un ingreso, no pueden ir a una mueblería, no pueden ir a contratar ningún tipo de crédito porque no están dentro del régimen formal de la economía. Yo no creo que nadie quiere eso.